Hola mis estimados estudiantes de control digital. Seguimos con nuestras videoclases. En este video vamos a conocer la respuesta transitoria y permanente en un sistema de control digital que es muy similar, por supuesto que es muy similar a la respuesta transitoria y en estado estable de los sistemas definidos en tiempo continuo, los sistemas analógicos. Consideremos el sistema discreto definido en la siguiente figura. Observen el diagrama de bloques. Tenemos un controlador digital, un retenedor y la planta. ¿Sí? Observen que tenemos también sincronizados el muestreo tanto del error en la entrada como la salida del sistema. Bueno, la respuesta transitoria de este sistema está entregada en tiempo discreto, C KDT del sistema digital. Es esta C, KT es el parámetro que usamos para definir una señal discreta. Por comodidad, muchos autores usan nada más la K. En ocasiones es una N, minúsculas. Pero aquí para fines didácticos vamos a trabajar con KT. Ya más adelante que estemos acostumbrados, vamos a trabajar nada más con K, pero ya van a saber que es KT, no es nada más la K. ¿Sí? Bueno, también como referencia pues puse la respuesta CDT de la planta, o sea, respuesta a un escalón unitario. Esta ya es conocida por ustedes, es la figura de mérito, así se conoce, donde tenemos la respuesta típica de un sistema de control. En este caso pusimos una continua, pero recuerden que la discreta tiene puntos nada más y son los valores discretos que estamos obteniendo del muestreo de una señal similar a esta. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver el tiempo subíndice D, que es este que tenemos aquí, es el tiempo requerido para llegar a la mitad del valor final, o sea, desde 0 hasta el valor final que es este, pero a la mitad ahí tenemos el tiempo de retardo, time delayed. El tiempo de levantamiento o de elevación, el time rise, es el que se necesita para pasar de 5% al 95%. Este es el tiempo time rise. Desde aquí hasta este punto donde alcanzamos, hasta este punto donde alcanzamos el 95%. ¿Sí? El tiempo pico de subíndice P es el que se necesita para llegar a la primera cresta del sobreimpulso. O sea, el tiempo que pasa desde 0, que inicia la respuesta, hasta que alcanzamos el sobreimpulso. El primer pico del sobreimpulso. Si hay un solo pico, pues bueno, pues ahí se queda ya, ¿no? Tiempo de asentamiento, T subíndice S. Es el tiempo que se requiere para llegar al valor final dentro de un rango de 2% aceptable. Este es el tiempo de asentamiento. Cuando la señal ya tiene oscilaciones pero muy pequeñas dentro de un más o menos 2%. En algunas ocasiones es aceptable el más o menos 5%, pero es mejor considerar 2%. Es más exacto. El sobreimpulso máximo, observen que se calcula con un porcentaje y es igual a la respuesta evaluada en el tiempo subíndice pico. O sea, en el tiempo pico menos la respuesta evaluada en el valor final. Eso quiere decir infinito entre esa misma respuesta y todo multiplicado por 100. Y eso te da un valor en porcentaje.
Un pequeño recordatorio. Analizando un sistema de segundo orden. Esto se obtiene desde un sistema de seguimiento que está en el Katsuhiko Ogata de Ingeniería de Control Moderna, en la página 142, ahí lo pueden checar, por favor, si les interesa. Es todo un tratado para llegar a esta expresión, que es un sistema de segundo orden, y después de analizarlo, pues Ogata llega a la estimación del sistema de control con esta planta. Tiene su entrada, tiene su salida, la función de transferencia de la planta con su retroalimentación, es decir, es un sistema a bucle cerrado, y por supuesto tiene una función de transferencia a bucle cerrado. Esa función de transferencia a bucle cerrado es esta que tenemos acá, y es típica, y también lo obtuvimos en control 2 precisamente. La relación salida a entrada es igual a omega subíndice n al cuadrado entre s cuadrada más 2 veces el índice de amortiguamiento, que es esta letra z, es la letra griega z, por omega subíndice n. Omega subíndice n es la frecuencia natural del sistema, por s. S es, pues obviamente, la variable del dominio de Laplace, más omega subíndice n al cuadrado. Esta ecuación la etiquetamos con 2.41, y recuerden, es la función de transferencia a bucle cerrado de nuestro sistema. También hay que recordar que 2 veces z omega subíndice n es igual a 2 veces sigma, donde sigma es la atenuación, omega subíndice n es la frecuencia natural no amortiguada, y z es el índice de amortiguamiento del sistema. Comportamiento dinámico en términos de z y omega subíndice n. Recuerden, z es el índice de amortiguamiento y omega subíndice n es la frecuencia natural del sistema. Si el índice de amortiguamiento está entre 0 y 1, los polos a bucle cerrado son complejos conjugados y están ubicados en el plano o semiplano izquierdo del plano S, y se conoce como sistema subamortiguado. Es una respuesta oscilatoria, pero se va amortiguando. Si z es igual con 1, el sistema es críticamente amortiguado. ¿Sí? Y si z es mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado. Los casos 1 y 2 tienen respuesta no oscilatoria. Si el índice de amortiguamiento es igual con 0, pues la respuesta no se amortigua. Sigue oscilando, oscilando, oscilando y oscilando. ¿Sí? Observen, si está entre 0 y 1 tenemos un sistema subamortiguado. Si es igual a 1 es críticamente amortiguado. Si el índice es mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado. ¿Sí? Y si es igual con 0, pues no hay amortiguamiento. Vamos a obtener la respuesta del sistema mostrado en la figura 4.9. La respuesta a un escalón unitario. Es decir, la entrada va a ser un escalón unitario, mu de t. Caso 1. Cuando el índice de amortiguamiento está entre 0 y 1, es decir, tenemos un sistema subamortiguado. La función de transferencia o la relación salida-entrada es omega subíndice n al cuadrado, y en el denominador tenemos la multiplicación de las dos raíces, pero complejas conjugadas. ¿Sí? Omega subíndice d es igual a omega subíndice n por la raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Sí? Esta expresión se obtiene aplicando la solución de una ecuación cuadrática al denominador original del sistema, y de ahí se obtiene la omega subíndice d. Es decir, aquí en donde tenemos j omega subíndice d, en lugar de omega subíndice d,
originalmente tenemos omega subíndice n por la raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Sí? Omega subíndice d es la frecuencia natural amortiguada. Entonces, finalmente, CDS, que es la respuesta a un escalón, este es el escalón, RDS pasa multiplicando al lado derecho, y tenemos que CDS es igual a omega subíndice n al cuadrado por el polinomio original de donde se obtuvieron estos factores, multiplicados por RDS, pero RDS en el dominio de Laplace es 1 sobre S. ¿Sí? La respuesta al escalón en el dominio de Laplace es 1 sobre S. Usando transformada de Laplace inversa para obtener la respuesta en el tiempo, la aplicamos. La transformada de Laplace inversa de CDS es igual a 1 menos E a la menos índice de amortiguamiento por la frecuencia natural por T. Este exponente está multiplicando al coseno de omega subíndice D por T más Z entre raíz de 1 menos Z al cuadrado seno de omega subíndice D por T. Esto por tablas lo encontramos, jóvenes. Entonces, C de T es igual a 1 menos E a la menos Z omega subíndice n por T entre raíz de 1 menos Z al cuadrado por el seno de omega subíndice D por T más el arco cuya tangente es la raíz cuadrada de 1 menos Z al cuadrado entre Z. Esto para T mayor o igual con 0. Etiquetemos con 421 esta función y observamos que omega subíndice D es la frecuencia de oscilación y va a estar variando de acuerdo con el coeficiente de amortiguamiento Z. ¿Sí? Es decir, el comportamiento dinámico del sistema, que ya es esta función, depende tanto del coeficiente de amortiguamiento como de la frecuencia natural omega subíndice n. Caso 2. Ahora cuando z es igual con 1, tenemos un sistema ahora críticamente amortiguado. Con la entrada a escalón CDS va a ser CDS igual a omega subíndice n al cuadrado entre S más omega subíndice n al cuadrado por S. ¿Sí? El índice de amortiguamiento, recuerden, vale 1. Con eso el polinomio denominador se reduce a un trinomio cuadrado perfecto, S más omega subíndice n. Por eso queda de esta forma y multiplicado por RDS, que es el escalón unitario, pues es 1 sobre S. Aplicamos transformada de Laplace inversa a esta expresión en el dominio de Laplace para obtener la función respuesta en el dominio del tiempo. Y la transformada inversa de Laplace de esta expresión es 1 menos E a la omega subíndice n por T por 1 más omega subíndice n por T. Todo esto para T mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto, por supuesto, es o se supone que el índice de amortiguamiento está muy cerca a 1, que lo podemos considerar como 1. Caso 3. Cuando el índice de amortiguamiento es mayor que 1, y recuerden, ahí tenemos ya un sistema sobreamortiguado. Con la entrada escalón, nuestra CDS va a ser como la tenemos en esta expresión, omega subíndice n al cuadrado entre el factor de las raíces respectivas del polinomio denominador y todo eso multiplicado por 1 sobre S. Recuerden que esto está multiplicado por RDS, que es la entrada. Y en este caso tenemos polos reales negativos y además diferentes. Aplicando la transformada inversa para obtener C de T de la expresión anterior, obtenemos que C de T es igual a 1 más esta expresión 1 sobre
2 veces la raíz de z al cuadrado menos 1 z más la raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1 por e a la menos z más raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1 por omega subíndice n de t menos la misma expresión que acabamos de mencionar por e, pero recuerden, observen, perdón, que aquí hay un signo diferente, es un signo negativo, son las raíces reales y diferentes, ¿sí? Y esto es igual a 1 más omega subíndice n entre 2 por la raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1 y todo multiplicado por e a la menos s1 de t entre s1 menos e a la menos s2 de t entre s subíndice 2. Recuerden, s subíndice 1 y s subíndice 2 son las raíces del polinomio que calculamos y aquí en la parte de abajo se las estoy mostrando. S1 es igual a z más raíz cuadrada de z cuadrada menos 1 por omega subíndice n. Y z2 es igual a lo mismo, excepto que el signo es negativo antes de la raíz. ¿Sí? Y esta es la respuesta en tiempo continuo. Es el comportamiento del sistema. Con esa podemos analizar el comportamiento de nuestro sistema. Los polos de la función de transferencia 241, donde teníamos C de S entre R de S, son S1,2, los que acabamos de ver, menos, igual a menos Z omega subíndice n más menos omega subíndice n por la raíz de Z al cuadrado menos 1. De todo lo que acabamos de ver, observamos que se pueden presentar diferentes respuestas según el índice de amortiguamiento y también omega subíndice n, pero lo que más influye es el índice de amortiguamiento. Y estas las mostramos en las siguientes gráficas. Observen, si el índice de amortiguamiento vale 0, entonces los polos del sistema están en el eje imaginario, j omega subíndice n y menos j omega subíndice n. Son complejos y conjugados. Y la respuesta al escalón unitario es una función oscilatoria, sin amortiguamiento, en constante oscilación. ¿Sí? Si el índice de amortiguamiento está entre 0 y 1, entonces los polos están en el semiplano izquierdo del plano S. Y su parte real es menos z por omega subíndice n. Y los polos, y la parte imaginaria están en j omega subíndice n raíz de 1 menos z al cuadrado. Y el otro está en menos j omega subíndice n raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Y la respuesta pues ya es una más conocida por nosotros, es la típica, es un sistema subamortiguado. ¿Sí? Si el índice de amortiguamiento es igual con 1, entonces los polos son iguales si están en menos z por omega subíndice n. Y la respuesta es críticamente amortiguada. Es esta, es más típica de un sistema de primer orden. Y si z es mayor que 1, entonces tenemos los polos en el semiplano izquierdo que son reales y diferentes. Uno tiene un signo más y el otro tiene un signo menos, con su parte real. Bueno, los dos son reales, pero son diferentes. La respuesta, pues, es un sistema sobreamortiguado. Y esta es la respuesta típica.
Después de ese análisis que acabamos de ver, podemos, y de hecho, bueno, no lo hacemos nosotros, ya vienen los libros de texto, graficar las diferentes respuestas que se obtienen con diferentes valores del índice de amortiguamiento y de omega subíndice n. Y aquí lo tenemos. En el eje horizontal tenemos omega subíndice n por t y en el eje vertical tenemos la respuesta en el tiempo. Observen que estos números corresponden a el valor del índice de amortiguamiento. Cuando el índice de amortiguamiento vale 0, pues tenemos una respuesta completamente oscilatoria. ¿Sí? Conforme va, tenemos el índice entre 1 y 0, pues tenemos una respuesta más o menos normal. Y cuando es mayor de 1, pues ya es sobreamortiguado el asunto, ¿no? En 2, miren ya cómo la tenemos. ¿Sí? Y de aquí sacan las respuestas típicas de los sistemas cuando tenemos que resolver algún problema, dependiendo del valor del índice de amortiguamiento y de omega subíndice n. Ejemplo. Esto, háganlo por favor en MATLAB. Aquí están las instrucciones que necesitan meter a MATLAB. Esto es de tarea. Consideremos el sistema de control en tiempo discreto definido por C de z entre R de z igual a 0.4673z menos 0.3393 entre z cuadrada menos 1.5327z más 0.6607. Equitémonos con 410 a esta función de transferencia. Nos piden obtener la respuesta al escalón unitario del sistema. En MATLAB pueden meter esas instrucciones para obtener la respuesta al escalón unitario. La gráfica resultante de C de K, o sea, ya la respuesta en tiempo discreto, se muestra en la figura de la siguiente diapositiva. Observen, las instrucciones son muy fáciles. El numerador, se ponen los coeficientes del numerador. No hay coeficiente de z cuadrada, por eso se pone 0, pero hay coeficiente de z, pues se pone su coeficiente y el independiente. En el denominador sí hay coeficiente de z cuadrada, sí hay coeficiente de z y sí hay coeficiente independiente. Y se ponen esos, denominador igual a 1 espacio menos 1.5327 espacio 0.6607. ¿Sí? La respuesta es un escalón unitario que tiene un valor de 1 y nos dice el 41 que son 41 escalón o 41 veces que se repite ese escalón. ¿Sí? B es la respuesta, son los ejes, nos están dando de 0 a 40 y de 0 a 1.6. K la hacemos variar de 0 a 40, o sea, K es el parámetro de tiempo discreto, y C es la respuesta. Dice que obtengamos la respuesta del sistema usando el denominador y la respuesta y el escalón unitario, que es la entrada. ¿Sí? Aquí le decimos que dibuje K, C y que lo grafique con ceros o con O. Esto entre comillas es lo que voy a usar para graficar y que lo haga en una rejilla. ¿Sí? Que le ponga este título a uno de los ejes, la que etiqueta con K, y la otra que X la etiquete con K y Y la etiquete con C de K. ¿Sí? Le dan enter y solito corre el programa. Háganlo. Es un buen ejercicio para usar MATLAB y que repasen sus conocimientos de MATLAB. Y esta es la gráfica que van a obtener. Observen, etiquetó C de K en el eje vertical, K en el eje horizontal y le puso respuesta al escalón unitario. Y es una rejilla y los OEs que les dije que pusieran la gráfica, pues ahí está. ¿Sí?
Háganlo, funciona. Yo lo hice y si yo lo pude hacer, cuánto y más ustedes. Bueno, consideremos el sistema de control en tiempo discreto mostrado en esta figura, donde tenemos un sumador que está recibiendo una entrada RDT, de donde está saliendo un error EDT, que se muestrea y obtenemos E asterisco de T, y esto lo metemos a un muestreador retenedor de orden 0, 1 menos E a la TS o ST entre S, y esto a su vez pasa a la planta del sistema G sub índice P de S y obtenemos la respuesta C de T. Si nos vamos al dominio Z, pues tenemos todas las funciones en el dominio Z, mayúsculas y con la variable Z. Tomamos la salida C de T, la metemos a la retroalimentación a multiplicar por H de S y la metemos al sumador. Comparamos esta H de S, que es B de T, con R de T y obtenemos el error y se repite el ciclo. ¿Sí? Del diagrama vemos que el error de actuación E de T es igual a R de T menos B de T. Esto lo estamos haciendo porque estamos analizando el error de los sistemas en tiempo discreto en estado permanente. Necesitamos hacer este análisis para conocer ese error en relación a respuestas que ahorita vamos a ver. Aplicando el teorema del valor final para conocer el valor del error cuando t tiende a infinito, obtenemos que el límite del error en tiempo discreto cuando t tiende a infinito es igual al límite de la transformada z del error multiplicada por 1 menos z a la menos 1 evaluado en t cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, definimos g de z, que es la transformada z de nuestro sistema, igual a 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de la función de transferencia en el dominio de Laplace entre S. ¿Sí? Debemos recordar que G' sub índice P de Z es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la respuesta en escalón de Z. ¿Sí? Y que G sub índice P de S entre S es precisamente la respuesta al escalón en el dominio Z. Entonces, con estos conocimientos, podemos decir que GH de Z es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformada de Z, de G sub índice P en Laplace por H de S en Laplace sobre S. ¿Sí? Entonces, tenemos que C de Z en R de Z es igual a G de Z entre 1 más GH de Z. Y esta ya es la función de transferencia a bucle cerrado de nuestro sistema. La transformada del error va a ser E de Z, que es igual a la entrada R de Z menos la retroalimentación, que es B de Z. Pero ¿quién es B de Z? B de Z es GH de Z por E de Z. Sustituimos ese valor aquí y R de Z se queda tal cual. Entonces, E de Z la despejamos de aquí y va a ser igual a 1 entre 1 más GH de Z por R de Z. Sustituyendo 412 en 411, o sea, la anterior, donde tenemos los límites, vemos que el error en estado estable es igual al límite cuando Z tiende a 1 de 1 menos Z a la menos 1 por 1 entre 1 más GH de Z por R de Z. Esto lo etiquetamos como 413. ¿Sí? Recuerden, estamos aplicando el teorema del valor final, pero yéndonos desde el dominio del tiempo continuo al dominio de Laplace y del dominio de Laplace al dominio Z. Bueno, ahora vamos a usar este teorema y la expresión que acabamos de obtener para analizar el error en estado permanente. Vamos a considerar tres diferentes tipos de entrada: escalón unitario, que ya lo conocen,
rampa unitaria también y entradas de aceleración unitaria. Si vemos una entrada a escalón unitario, R de t igual a 1 de t, estamos hablando de la constante de error de posición estática. Y en ese caso, R de z es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1. Sustituyendo esta R de z en 413, entonces nuestro error en estado estacionario a una entrada a escalón será el límite de 1 menos z a la menos 1 cuando z tiende a 1 por 1 entre 1 más gh de z por 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y esto es igual al límite de 1 entre 1 más gh de z. ¿Por qué? Porque con este factor nos dan la unidad. Y esto de acá queda multiplicado por 1 y por eso queda 1 entre 1 más gh de z cuando z tiende a 1. Definimos la constante de error de posición estática K subíndice P como K subíndice P igual al límite de gh de z cuando z tiende a 1. Entonces, con esta definición, nuestro error en estado estacionario es igual a 1 entre 1 más el error de posición estática K subíndice P. ¿Sí? Esta es la constante de error de posición estática. ¿Sí? Bueno, ahora veamos que para una entrada rampa unitaria, es decir, R de t igual a t por el escalón unitario, estamos hablando ahora de la constante de error de velocidad estática. Entonces, la transformada z de esta R de t es igual a t por z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1, todo eso al cuadrado. Sustituyendo esta R de z en la expresión 413, vemos que el error en estado estable a una entrada rampa es igual a el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por 1 entre 1 más gh de z por R de z, que es t de z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a t entre 1 menos z a la menos 1 por gh de z. Porque este cuadrado con este, pues nos queda nada más como denominador 1 menos z a la menos 1. Y la t, esta z a la menos 1 con esta z, queda t multiplicada por 1 entre 1 más gh de z, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora definimos la constante de error de velocidad estática K subíndice V. K subíndice V, que es la constante de error de velocidad estática, es igual al límite de cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por gh de z entre t. Con esta definición, observen que es el inverso del límite que tenemos aquí. Con este error se obtiene que el error en estado estacionario es igual a 1 entre la constante de error de velocidad estática, K subíndice V. Ahora tenemos que para una entrada de aceleración unitaria, R de t igual a 1 medio de t al cuadrado por el escalón unitario, estamos hablando de la constante de error de aceleración estática. Y su transformada z de esta aceleración unitaria es igual a t cuadrada por 1 más z a la menos 1, z a la menos 1, entre 2 veces 1 menos z a la menos 1 al cubo. Recuerden que esto lo obtenemos de tablas de transformada z, así que consíganse por favor sus tablas de transformada z donde incluya la transformada de Laplace y funciones en tiempo discreto y funciones en tiempo continuo. Sustituimos esta expresión en la 413, que es el error del estado estacionario,
igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por 1 entre 1 más gh de z por la respuesta r de z que acabamos de mencionar, t cuadrada por 1 menos z a la menos 1 por z a la menos 1 entre 2 por 1 menos z a la menos 1 al cubo. Y esto finalmente es igual al límite cuando z tiende a 1 de t cuadrada entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado por gh de z. Lo mismo, es álgebra que ustedes conocen muy bien. Definimos ahora esta constante de error de aceleración estática k subíndice a como el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 al cuadrado por gh de z entre t al cuadrado, o sea, el inverso de esta expresión. Así, el error en estado estacionario, usando la constante de error de aceleración estática, es igual a 1 entre la constante de error de aceleración estática, k subíndice a. Las ecuaciones que acabamos de obtener, 4.15, 4.17 y 4.19, dan los errores de actuación en estado permanente del sistema discreto que vimos en la figura 4.18. Y esto sucede en los instantes de muestreo para las entradas analizadas. Aquí está un resumen de lo que acabamos de ver. Esta tabla muestra los tipos de sistemas y los errores que le corresponden a cada estado permanente en respuesta a entrada escalón, rampa y aceleración, ¿sí? Para el sistema discreto que se mostró en la figura 4.18 y aquí se las muestro también. Entonces el sistema, tenemos un sistema de tipo 0, la entrada escalón RT igual con 1, su error en estado estacionario es 1 entre 1 más k subíndice p. ¿Sí? Esta es la constante de error de posición. Para una entrada rampa R de t igual a t tenemos un sistema de tipo 1 y este es la respuesta en estado estacionario, el error en estado estacionario, perdón, y es el inverso de la constante de velocidad, constante de error de velocidad. Y para entrada de aceleración, r de t igual a 1 medio t al cuadrado, tenemos un sistema del tipo 2 y es el inverso de la constante de error de aceleración. Esta tabla también nos muestra constantes de error estática para configuraciones en bucle cerrado típicos de los sistemas de control en tiempo discreto. En la primera columna tenemos la configuración del sistema a bucle cerrado y en la siguiente columna, la que está hacia la derecha, tenemos los valores de las constantes de error que puede ser la de posición, velocidad y aceleración, y las tres se muestran para ese sistema. ¿Sí? Nada más hay que calcular esos límites y obtenemos la expresión de la constante de error estático. Bueno, de tarea también, jóvenes, en la página 221 de Katsuhiko Ogata del libro Sistemas de Control en Tiempo Discreto, si no lo tienen, consígaselo, está en internet, bájenlo por favor, está disponible para todos ustedes. En la página, el ejemplo 4.9 de la página 221, está resuelto este problema. Vuélvanlo a resolver, estúdienlo, es un buen repaso para recordar el método de Roth-Locus, lugar geométrico de raíces, para obtener la estabilidad de un sistema, pero aquí van a estar aplicando mucho de lo que vimos en esta videoclase. Bueno, por hoy eso es todo, jóvenes. Este video aquí lo terminamos y pues nos estamos viendo muy pronto.